El asfalto de la carretera federal México 15, esa larga serpiente que atraviesa el corazón de Sinaloa, tiene historias que prefieren no contar. Es una ruta de contrastes. De un lado, la belleza del campo sonorense y sinaloense. Del otro, el eco de los disparos que han silenciado voces que parecían eternas. Allí, el calor no solo viene del sol, viene del miedo. Viene de la incertidumbre de no saber quién viene detrás de ti en una camioneta de vidrios oscuros. Sergio Vega conocía bien ese camino. Lo había recorrido cientos de veces. Lo cantó, lo vivió, y finalmente ese camino se lo quedó para siempre. El Shaka no era un hombre cualquiera. Tenía esa estampa del norteño recio, de mirada fija y voz que raspa el alma. Pero ese día, el 26 de junio de 2010, algo era diferente. La muerte ya no era una posibilidad lejana escrita en un corrido. La muerte estaba sentada en el asiento del pasajero. Lo estaba esperando en una caseta de cobro. Lo estaba observando a través de un retrovisor. Sergio Vega, el hombre que le cantó al amor y a los personajes más duros del norte, estaba a punto de protagonizar su última noticia. Una noticia que él mismo, apenas unas horas antes, había intentado desmentir con una sonrisa que escondía un presentimiento. Todo empezó en un lugar donde la tierra es roja y el carácter se forja a base de trabajo. Ejido Hornos, en Sonora. Un pequeño punto en el mapa cerca de Ciudad Obregón. Allí nació Sergio Vega, el 12 de septiembre de 1969. No nació en la abundancia. Nació en una familia donde la música no era un lujo, sino una forma de respirar. Eran muchos hermanos, 13 en total. La casa de los Vegas siempre estaba llena de sonidos. Su padre, un hombre de campo, les enseñó que el respeto se gana y que la palabra vale más que el oro. En ese entorno, Sergio aprendió a tocar la batería. No era su primera opción, pero era lo que había. Sus hermanos mayores ya daban pasos firmes en la música. Eran los hermanos Vega. Sergio los miraba con admiración. Quería ser como ellos. Quería salir de la pobreza del ejido. Quería que su voz se escuchara más allá de las cercas de alambre de púas de su pueblo. Pero para llegar a la cima, primero tuvo que cruzar la frontera. Como tantos otros, Sergio se fue a Estados Unidos. Llegó a Houston, Texas. No llegó con un micrófono en la mano. Llegó con ganas de trabajar en lo que fuera. Lavó platos. Trabajó en la construcción. Sudó el cansancio de quien sabe que nadie le va a regalar nada. Pero la música seguía ahí, golpeando por dentro. En 1989, la oportunidad tocó a su puerta de una manera formal. Se unió a sus hermanos en un grupo que llamaron Los Hermanos Vega. Tocaban en bares locales, en fiestas de migrantes que extrañaban su tierra. Sergio empezó a destacar. No era solo su ritmo en la batería, era su presencia, era esa forma de interpretar que conectaba con la nostalgia de la gente. Pero Sergio quería más. Sentía que tenía una identidad propia que no terminaba de encajar en el grupo familiar. En 1991, junto con otros músicos, formó Los Reyes del Norte. Fue el inicio de su leyenda. Empezaron a grabar. Empezaron a sonar en las radios locales de Phoenix y Houston. Canciones como La Número 20 empezaron a darle un nombre. La gente no decía, vamos a ver a los Reyes del Norte. Decían, vamos a ver al muchacho que canta con sentimiento. Ese muchacho era Sergio. Su estilo era una mezcla de norteño tradicional con un toque de banda, pero con una sensibilidad romántica que pocos tenían en ese entonces. No era el típico cantante de corridos que solo buscaba la rima fácil sobre armas y poder. Sergio le cantaba a la mujer, al desamor, a la vida cotidiana del hombre que sufre en silencio. El apodo de El Shaka no fue una casualidad ni un invento de marketing. Viene de Shaka Zulu,
el gran guerrero africano. Sergio se sentía identificado con esa figura. Un guerrero que nunca se rinde, un hombre que protege a los suyos, un líder que se abre paso en la selva, sea cual sea la fiera que tenga enfrente. Y la selva de la industria musical mexicana era, y es, peligrosa, especialmente en los años 90 y principios de los 2000, cuando el género regional mexicano empezó a mezclarse peligrosamente con la realidad social del país. Sergio adoptó el nombre y lo hizo marca. Se presentaba como el Shaka de la música norteña. El público lo adoptó de inmediato. Sus discos empezaron a venderse por miles. Dueño de ti se convirtió en un himno, una canción que no podía faltar en ninguna fiesta, en ninguna cantina. Su voz, con ese vibrato característico y esa potencia controlada, lo puso al nivel de los grandes. Estaba a la altura de los Tigres del Norte, de Ramón Ayala. Pero Sergio tenía algo más juvenil, algo que atraía a las nuevas generaciones que buscaban ídolos con los que identificarse. Sin embargo, el éxito tiene un precio oscuro en México. Si cantas música norteña y tienes éxito, tarde o temprano te encuentras con la sombra. Sergio Vega no era un cantante de narcocorridos por excelencia, pero en su repertorio había de todo. El público pedía historias de valientes, historias de hombres que burlaban la ley. Y en el mundo del regional mexicano, a veces no hay mucha diferencia entre el escenario y la realidad. Sergio empezó a recibir peticiones especiales, saludos en los conciertos, canciones dedicadas, actuaciones en fiestas privadas donde los invitados no eran precisamente empresarios comunes. Él lo sabía. Todos lo sabían. En ese ambiente, decir que no puede ser una sentencia de muerte. Decir que sí, también. Sergio navegaba en esas aguas con una mezcla de prudencia y valentía. Siempre decía que él solo era un artista, que él le cantaba a quien pagaba un boleto. Pero en el México de la guerra contra el narco, la neutralidad no existe. O estás con unos, o estás con otros, o simplemente estás en el lugar equivocado en el momento equivocado. La tensión empezó a subir a mediados de la década de 2010. El país estaba sumergido en una ola de violencia sin precedentes. Los músicos empezaron a ser blancos directos. Valentín Elizalde, el Gallo de Oro, había sido asesinado en 2006 en Reynosa. Sergio Gómez, de Capas de la Sierra, fue torturado y asesinado en 2007. La lista crecía. El miedo se sentía en los camerinos. Sergio Vega no era ajeno a esto. Se dice que había recibido amenazas. Se dice que había plazas donde ya no era bienvenido. Pero él seguía. Tenía que mantener a una familia numerosa. Tenía un estilo de vida que sostener. Le gustaban los coches de lujo, los relojes, la buena vida que se había ganado a pulso. Compró un Cadillac CTS de color rojo intenso, un coche que gritaba, «Aquí estoy», un coche que, trágicamente, se convertiría en su ataúd metálico. Sus allegados cuentan que en privado, Sergio era un hombre preocupado. Había aumentado su seguridad. Ya no viajaba tan solo. Pero esa confianza de Shaka, de guerrero invencible, a veces le ganaba a la prudencia. El 26 de junio de 2010 empezó como cualquier otro día de gira. Sergio tenía una presentación programada en la Plaza de Alhuey, en el municipio de Angostura, Sinaloa. Era parte de una fiesta tradicional. Miles de personas lo esperaban. Pero esa mañana, algo extraño sucedió. En Internet y en algunas redes sociales incipientes, empezó a correr el rumor de que Sergio Vega había sido asesinado. La noticia voló. Los medios de comunicación empezaron a llamar a su oficina. Sus familiares estaban desesperados. Sergio, al enterarse, decidió poner fin a los rumores. Se puso en contacto con algunos periodistas.
Incluso dio una entrevista telefónica al portal La Columnaria y habló para otros medios. Sus palabras hoy suenan a una ironía macabra. Dijo exactamente esto: yo aquí ando con mi seguridad por las cosas que están pasando, pero todo bien. Intentó sonar tranquilo. Me ha pasado muchas veces que dicen que me mataron, pero estoy aquí, vivito y coleando. Incluso bromeó sobre lo mal que se sentía que lo dieran por muerto mientras él estaba desayunando. Colgó el teléfono. Eran las últimas palabras oficiales que el mundo escucharía de él. El Shaka acababa de desmentir su propia muerte, sin saber que el destino ya le había puesto una cita a la que no podía faltar. Salió de un hotel en Los Mochis. Iba al volante de su Cadillac rojo. Lo acompañaba un asistente, un joven que trabajaba con él. Iban por la carretera internacional. El sol empezaba a caer, pintando el cielo de esos tonos naranjas y púrpuras tan propios del Pacífico. Era un viaje corto, de apenas un par de horas. Sergio iba confiado, quizás demasiado. Al llegar cerca de la caseta de cobro de San Miguel, en el municipio de Ajome, una camioneta blanca empezó a seguirlo. No era una persecución de película al principio. Era un hostigamiento silencioso. Sergio aceleró. La camioneta también. Los ocupantes del otro vehículo sacaron armas largas. Empezaron a disparar contra el Cadillac. Sergio, haciendo gala de sus reflejos, intentó maniobrar. Los disparos impactaron en la carrocería, en los cristales. Una bala alcanzó a Sergio. Perdió el control del vehículo. El coche saltó el camellón central y terminó en un terreno baldío, a varios metros de la carretera. Estaba herido, pero seguía vivo. Su asistente, milagrosamente ileso en ese primer ataque, trató de reaccionar, pero los sicarios no habían terminado. La camioneta blanca se detuvo cerca del Cadillac accidentado. De ella bajaron hombres armados. No tenían prisa. Sabían que su objetivo no podía escapar. Se acercaron al vehículo destrozado. Sergio estaba atrapado entre el asiento y el volante. Los sicarios se pararon frente a él. No hubo palabras, no hubo explicaciones, solo el sonido seco de las ejecuciones directas. Le dispararon en la cabeza y en el pecho. Varias veces. El tiro de gracia, esa firma terrible de la delincuencia organizada en México, selló el destino del Shaka. Tenía 40 años. Estaba en la cima de su carrera. Sus restos quedaron allí, en el silencio del campo sinaloense, rodeado de casquillos de bala y del olor a pólvora y gasolina. El asistente logró sobrevivir ocultándose, o porque los atacantes decidieron que su mensaje ya estaba entregado. La noticia de su muerte, que él mismo había negado apenas 3 horas antes, se convirtió finalmente en una verdad irreversible. Esta vez no hubo llamadas telefónicas para desmentir nada. Solo el silencio de una familia destrozada y el llanto de miles de seguidores que no podían creer la coincidencia temporal de los hechos. El asesinato de Sergio Vega conmocionó a todo México y a la comunidad hispana en Estados Unidos. No fue solo un crimen más. Fue la confirmación de que nadie estaba a salvo. La hazaña con la que fue atacado sugería algo más que un simple asalto o una confusión. Se especuló de todo. Que si era por una mujer, que si era por una deuda, que si había cantado un corrido que no debía. Nunca hubo una versión oficial clara que señalara a los culpables con nombre y apellido. En el mundo del narco, los motivos suelen enterrarse con las víctimas. Lo que sí quedó claro es que el Shaka murió como un guerrero, frente a frente con el peligro, aunque éste fuera demasiado grande para cualquier hombre solo. Su cuerpo fue llevado a Ciudad Obregón. El funeral fue multitudinario. Miles de personas salieron a las calles para despedir el féretro. La música de banda no dejó de sonar. Sus hermanos, con el corazón roto,
cantaron frente a su tumba. Dueño de ti sonaba en cada esquina de Sonora ese día. Era la despedida a un ídolo que representaba el sueño de superación de muchos. Pero la historia de los Vega no terminó con Sergio. Al contrario, su muerte encendió una llama que sus hermanos y sobrinos se encargaron de mantener viva. Chuy Vega, Cornelio Vega, Sergio Vega Jr. Todos ellos continuaron el legado. La dinastía Vega es hoy una de las más respetadas en la música norteña. Cada vez que uno de ellos sube al escenario, hay un homenaje implícito al Chaka. Su estilo influenció a toda una generación. El regional mexicano moderno, ese que mezcla lo romántico con lo bravío, le debe mucho a la estructura que Sergio perfeccionó. Artistas actuales mencionan su nombre con respeto. Sus videos en YouTube siguen acumulando millones de vistas. Los comentarios son siempre los mismos. Te fuiste muy pronto, Chaka. Nadie canta como tú. Es un luto que no termina de cerrar, porque su música sigue siendo la banda sonora de la vida de mucha gente en el rancho y en la ciudad. Hay un detalle que siempre surge cuando se habla de su muerte. Es esa paradoja de la premonición. ¿Por qué se anunció su muerte horas antes de que ocurriera? Algunos dicen que fue una macabra coincidencia. Otros, más cercanos a las teorías de conspiración, sugieren que quienes lo mataron filtraron la noticia para ver su reacción o para burlarse de él, como si estuvieran jugando con su presa antes de dar el zarpazo final. Sergio, al salir a desmentir los rumores, lo que hizo fue confirmar su ubicación. Confirmó que estaba vivo y que iba en camino. Fue, sin quererlo, quien dio la señal final para su propia ejecución. Es una idea escalofriante. Hablar con la prensa para decir «estoy vivo» y al colgar, estar caminando directamente hacia el verdugo. Es el tipo de historias que solo ocurren en los corridos, pero que en la vida de Sergio Vega superó cualquier ficción. El Cadillac rojo, símbolo de su éxito, quedó como un monumento a la tragedia. Las fotos del coche perforado por las balas le dieron la vuelta al mundo. Era el fin de una era, el fin de la inocencia para muchos artistas que pensaban que su fama los protegía. Después de Sergio, muchos otros extremaron precauciones. Las giras por Sinaloa y otras zonas calientes cambiaron para siempre. Ya no se trataba solo de ir a cantar. Se trataba de sobrevivir a la noche. Sergio Vega no pudo sobrevivir a esa noche de junio, pero sobrevivió al olvido. Y eso, en un mundo donde todo es desechable, es el verdadero triunfo de un artista. Hoy, si pasas por esa zona de la carretera México 15, hay quien dice que el motor del Cadillac todavía se escucha en las noches de viento. Es solo una leyenda urbana, claro, pero las leyendas son lo único que nos queda cuando la realidad es demasiado dolorosa para aceptarla. Sergio Vega era un hombre de familia. Tuvo varios hijos, se dice que cerca de 20. Su vida privada era compleja, llena de pasiones y responsabilidades. Siempre trató de que a ninguno le faltara nada. Esa era su verdadera motivación. Más allá de los aplausos y los lujos, estaba el bienestar de su sangre. Ese sentido de la lealtad familiar es lo que define al hombre del norte. Y fue esa misma lealtad la que lo mantuvo trabajando hasta el último día, a pesar de los riesgos que él sabía que corría. No era un hombre ingenuo. Sabía perfectamente en qué terreno pisaba. Simplemente decidió que el miedo no iba a dictar su agenda. Un Chaka no se esconde. Parece que era su lema no escrito. Y no se escondió. Dio la cara hasta el final. Incluso cuando la cara era para decir que estaba vivo, sabiendo que la muerte le estaba pisando los talones. La música de Sergio Vega tiene una cualidad atemporal. Escuchas Cosas Raras o Millonario de Amor hoy en día
y no suenan viejas. Tienen esa frescura de lo auténtico. No necesitaba efectos de voz ni grandes producciones electrónicas. Solo su grupo, su acordeón, su bajo sexto y esa garganta que parecía que se iba a romper en cada nota alta, pero que nunca fallaba. Su técnica vocal era envidiable. Lograba transmitir una melancolía que te hacía sentir el dolor de una ruptura aunque estuvieras felizmente enamorado. Ese es el poder del artista verdadero, hacerte sentir cosas que no estás viviendo. Y Sergio lo hacía con una facilidad pasmosa. En sus conciertos, la conexión con el público era total. No había barreras. Él era uno más de ellos, solo que con un micrófono y una luz encima. Cuando se analiza el impacto de su muerte en la cultura popular, es inevitable compararlo con otros grandes que se fueron jóvenes. Como Pedro Infante o Jorge Negrete, Sergio Vega se convirtió en un mito en el momento en que su corazón dejó de latir. La diferencia es que su muerte fue violenta, injusta y televisada. Fue un golpe de realidad para un país que intentaba ignorar la magnitud de su crisis interna. El Chaka no murió por una enfermedad o un accidente fortuito. Murió por la descomposición de una sociedad que permitió que el talento fuera silenciado por el plomo. Su legado, por lo tanto, es también un recordatorio de lo que perdemos cada vez que la violencia gana una batalla. Perdimos canciones, perdimos conciertos, perdimos la evolución de una voz que todavía tenía mucho que decir. Hoy, Ejido Hornos ya no es solo el lugar donde nació un cantante, es el lugar de origen de una leyenda. La Casa de los Vega sigue siendo un punto de referencia. Sus hermanos siguen trabajando, manteniendo el apellido en alto. La figura de Sergio ha trascendido la música para convertirse en un símbolo de identidad sonorense. Representa la lucha, el éxito desde abajo y la tragedia del destino. Su tumba es visitada por fans que le llevan flores, que le ponen sus propias canciones en bocinas portátiles, que brindan con un tequila en su honor. No lo recuerdan como una víctima, lo recuerdan como el Chaka, el guerrero que conquistó el norte con una sonrisa y una canción. El hombre que, aunque predijo su propia muerte al intentar negarla, logró que su voz nunca se apagara. El cierre de esta historia nos lleva de vuelta a ese Cadillac rojo. Imaginen la escena, el silencio del campo después de la balacera, el olor a chamuscado, y en 1917 la radio del coche, quizás, todavía sonaba alguna pista de lo que iba a ser su próximo éxito. El destino tiene un sentido del humor muy cruel. Sergio Vega se fue dejando un vacío que nadie ha podido llenar del todo. Otros han intentado imitar su estilo, pero les falta ese algo, ese peso en la voz que solo te da haber vivido lo que cantas. Sergio no interpretaba corridos, él era el corrido. Su vida tuvo todos los elementos: origen humilde, ascenso meteórico, gloria, sombras, amenazas y un final cinematográfico. Al final, nos quedan sus discos. Nos quedan las grabaciones de sus entrevistas donde se reía de la muerte. Y nos queda esa pregunta que siempre surge cuando escuchamos su música. ¿Qué habría pasado si ese 26 de junio hubiera tomado otro camino? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que, mientras alguien ponga un disco de Sergio Vega y suba el volumen, el Chaka seguirá vivito y coleando, tal como él mismo dijo aquella última tarde. La paradoja central de su vida es esa. El hombre que se llamó a sí mismo como un guerrero invencible fue derrotado por la realidad más cruda de su tierra. Pero en esa derrota física encontró la inmortalidad cultural. No es un veredicto moral sobre si fue bueno o malo cantar ciertas canciones. Es el reconocimiento de un hombre que fue producto de su tiempo y de su entorno. Un hombre que amó la música
más que a su propia seguridad. Sergio Vega, el Chaca, cierra su ciclo en la historia de México como un recordatorio de que la belleza y la tragedia a menudo viajan en el mismo coche de lujo por la misma carretera peligrosa, y que a veces, para que una voz sea eterna, el silencio tiene que ser definitivo. Su música sigue ahí, vibrando en las bocinas de las camionetas que recorren la México 15, desafiando al tiempo, desafiando al miedo y recordándonos a todos que, al final, solo somos dueños de lo que somos capaces de inspirar en los demás. La historia de Sergio Vega es la historia de un norte que no se calla, de una familia que no olvida, y de un cantante que, incluso después de muerto, sigue teniendo la última palabra. El Chaca vive, en cada acorde de acordeón, en cada grito de ánimo, en cada corazón que se rompe y se cura con una de sus canciones. Ese es su verdadero monumento, no de piedra ni de bronce, sino de aire y de sentimiento. El guerrero no murió, solo se volvió canción, y las canciones, como bien sabemos en este rincón del mundo, son lo único que nadie puede matar. Sergio lo sabía. Por eso cantó hasta que el asfalto se tiñó de rojo. Por eso su nombre sigue pesando tanto como su leyenda. El Chaca, el único, el eterno dueño de una voz que el tiempo no ha podido, ni podrá, silenciar jamás.